Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan hoy día. Hemos estado por varias semanas compartiendo a través de las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y hoy día vamos a estar viendo la carta a la iglesia de Filadelfia. Le pido que abra su Biblia o su aplicación en el celular. Apocalipsis capítulo 3, vamos a dar lectura hasta el versículo, desde el versículo 7 al 13. Apocalipsis 7, 13. Perdón, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13. También va a ser proyectado en la pantalla. Le voy a dar lectura en la Reina Valera del 60. Así es que le voy a pedir que siga la lectura en su Biblia, o bien en la pantalla dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le invito a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, como pueblo tuyo. Podemos, Señor, cantar a tu nombre. Podemos, Señor, celebrar la vida nueva que nos has regalado, que tú vives y que reinas, Señor. Gracias también porque podemos acercarnos a tu palabra, Señor, en la confianza de que tu Espíritu Santo, que conoce nuestros corazones, Señor, nos habla cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Señor, que al acercarnos a ella lo hagamos en esta tarde con humildad, Señor, con sencillez de corazón, para escuchar tu palabra y reconocer, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Señor, guíanos a través de estos pasajes. Señor, háblanos a través de tu Santo Espíritu. Señor, y por medio de tu mismo Espíritu, de tu palabra, transforma nuestra forma de pensar para que también sea transformada nuestra forma de vivir, Señor. Te damos gracias y te pedimos una vez más la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hemos visto ya varias iglesias o varias cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis que el Señor entrega a través de Juan, quien escribe las cartas y escribe todo el libro de Apocalipsis. Y hay que decir o recordar que muchas de las imágenes usadas en las cartas a las iglesias en Apocalipsis para mostrar a Jesucristo lo han hecho para mostrarlo en figuras, imágenes, ideas que se han compartido en el Antiguo Testamento para hablar acerca del Mesías, acerca de aquel que ha venido a reinar, aquel que es el Hijo de Dios, que se sienta en el trono de David con todo poder, con toda autoridad, y se muestra a Jesucristo en esos términos. Cada una de las imágenes que se presentan en las cartas
acerca de Jesucristo en términos de rey, de señor, del que gobierna, se muestra con alguna característica en particular o con alguna imagen en particular. Y esa imagen en particular tiene mucho que decir en relación a lo que él quiere transmitirle a la iglesia a la cual está dirigiendo tal o cual carta. En este caso, la iglesia de Filadelfia, también el Señor habla acerca de sí mismo en términos de algo que le va a hacer sentido a la iglesia de Filadelfia, pero que tiene que ver también con una imagen del Antiguo Testamento acerca del Mesías, del Rey, del Señor soberano. Por otra parte, las figuras o las imágenes que usa en cada una de las cartas para enseñar algo a la iglesia, a las iglesias, tiene que ver en muchos casos con situaciones particulares que en la ciudad donde estaba la iglesia se habían vivido, se estaban viviendo, y de esta manera la enseñanza que Jesucristo quiere transmitir a esa comunidad de creyentes en esa ciudad en particular les va a hacer mucho sentido, porque al usar ideas, experiencias, vivencias propias de la ciudad, conocidas por todos, para poder enseñar de manera didáctica lo que Él quiere transmitir, esto va a permitir que la enseñanza de Jesucristo quede más internalizada, más fija en la mente, en el corazón de los oyentes. Y en el caso de Filadelfia, también el mensaje a la iglesia va a usar figuras, situaciones propias de la ciudad para poder comunicar el mensaje de manera que sea también fácilmente entendido, memorizado e internalizado en la mente y en el corazón de los cristianos de la época, en la época de Juan, quien escribe la carta. Vamos viendo entonces, la predicación tiene un título, si usted quiere anotar, y tiene que ver con la misma idea de los primeros versículos, una puerta abierta que nadie puede cerrar. El primer versículo, que es de la sección que hemos tomado para el día de hoy, el versículo 7, dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nuevamente, el inicio del mensaje a la iglesia, en este caso Filadelfia, habla en primer lugar de aquel que está comunicando el mensaje, no de Juan, sino Jesucristo, que es finalmente quien entrega el mensaje a las iglesias a través del escritor. Se habla en el versículo que Él es el santo, que Él es el verdadero, y eso nos habla de la veracidad indiscutible de lo que va a transmitir por medio de la carta a la iglesia de Filadelfia. Lo que Él va a decir es confiable, porque Él es fiel, Él es verdadero. Se puede tener plena certeza, credibilidad, confianza, que lo que Él va a decir y va a comunicar es así. Y eso es tremendamente importante, porque coloca la firma, ¿verdad?, al inicio de aquel que es el verdadero, aquel que no falla, aquel que no va a cambiar de parecer a través del tiempo. Su palabra se va a mantener tal cual, se va a cumplir, y la iglesia en Filadelfia puede tener plena confianza de que lo que se les va a decir tiene sustento en la veracidad, en aquel que es el verdadero. Pero fíjese que agrega algo muy importante en el versículo 7, dice, hablando acerca de Jesucristo, se dice: el que tiene la llave de David. Otra vez, como en las cartas anteriores, se está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, a una imagen que se da en el Antiguo Testamento respecto del Mesías, del Rey, del ungido, del enviado por Dios, del Hijo de Dios, que se sentará sobre el trono de David, y tiene que ver con el hecho de esta llave de David, que tiene que ver con que Él es el que tiene la autoridad sobre el trono en el que ha sido puesto, sobre el trono de David. Nuevamente se está hablando de Jesucristo en términos de rey, de señor, de aquel que gobierna, de aquel que está sentado en el trono, para decir y enfatizar a través de esta idea de la llave que Él es el que tiene toda la autoridad, todo el poder. Él tiene acceso libre y sin restricciones. Él puede abrir, y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, dice el versículo 1, nadie puede abrir. Y se aplica aquí a Jesucristo como Rey, soberano. Él tiene en su reino el control absoluto sobre todas las cosas, y eso es lo que enfatiza, una de las cosas que enfatiza esta idea de la llave de David. El versículo 8
dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dijimos al comienzo que se va a usar ciertas situaciones de la vida de Filadelfia para transmitir la enseñanza, para que quede más fija en la memoria y pueda ser más fácil de entenderla y de comprenderla. Y en el versículo 8 se habla acerca de una puerta que está abierta, nuevamente dice, la cual nadie puede cerrar. La ciudad de Filadelfia fue fundada con un propósito especial, y esto se conoce a través de los registros históricos. La ciudad de Filadelfia fue fundada en la confluencia de tres fronteras, Misia, Lidia y Frigia, y fue levantada como ciudad con un propósito muy particular. El propósito era hacer de ella una puerta abierta hacia el resto del territorio del mundo conocido, en el Asia, para que el mensaje de la cultura griega y la lengua griega fueran diseminados, ¿cierto?, hacia el último extremo del mundo conocido. Ese era el propósito por el cual la ciudad de Filadelfia fue fundada. Fue fundada como una puerta abierta en un lugar estratégico para divulgar, ¿verdad?, la cultura y la lengua griega en aquel entonces. Y le fue muy bien. Ocurrió esto, efectivamente. Y la cultura y lengua griega se propagaron en esa zona a través de esta ciudad en particular. Fíjese que es interesante, sin guerras, sin luchas, sin ningún tipo de conflicto, se propagó de manera pacífica. De hecho, Filadelfia nunca fue objeto de ningún tipo de confrontación, ni de guerra, ni de batallas en este sentido. Fue una ciudad pacífica. Y en esos términos, solamente por estar en un lugar estratégico, sirvió para ser un canal por el cual las ideas griegas se esparcieran por aquel mundo conocido. Por lo tanto, cuando Jesús habla acerca de la puerta abierta, ahora hablándole a la iglesia, esta idea de la puerta abierta es fácilmente reconocible por ellos, por los cristianos, por ser ciudadanos de una ciudad que precisamente existía como una puerta abierta para extender la cultura griega. Entonces Jesús usa esta misma figura de algo conocido dentro de la ciudad para decirles ahora, para el Señor Jesucristo, decirles a los cristianos de Filadelfia: a ustedes, la comunidad de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, yo la he puesto como una puerta abierta, con un propósito mucho más glorioso, mucho más sublime que diseminar los pensamientos o las ideas de una cultura, para compartir el Evangelio, para pregonar el mensaje de las buenas nuevas, para que el reino de Dios se extienda, para que el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo pueda correr. Jesucristo le dice: ustedes, yo los he puesto, iglesia, hijos, hijas de Filadelfia, como una puerta abierta, como una oportunidad. Los he puesto en un punto estratégico, en un momento particular, y de una forma que ustedes sean una puerta abierta a través de la cual otros lleguen a conocer el mensaje de las buenas noticias, de las buenas nuevas del Evangelio. Uno se podría preguntar, ¿por qué a ellos? Bueno, el pasaje también da respuesta acerca de eso. En las iglesias anteriores, muchas de las cosas que se dijeron fueron reproches, fueron hacer ver errores que las iglesias estaban cometiendo. Bueno, a esta iglesia en Filadelfia no se le dice absolutamente nada negativo, no hay nada en contra de la iglesia, no hay ningún reproche en contra de ella. Y se dice acerca de ella, en el versículo 8, se reconoce que ella tiene poca fuerza.
Pero va a ser una puerta abierta una puerta delante de ellos para el Evangelio, por dos cosas. En primer lugar, has guardado mi palabra, y en segundo lugar, no has negado mi nombre. Estas dos cosas, el guardar la palabra y negar el nombre, son cosas que hemos visto en las iglesias anteriores, que no han sabido guardar muy bien. Algunas han transado en medio de las presiones de la sociedad. De esta iglesia se dice que ha guardado la palabra de Dios y se ha mantenido fiel a Jesucristo, no le ha negado. Esta es la razón por la cual, dice el versículo, ha sido puesto delante de ella una puerta abierta que nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese que importante que el mismo Señor Jesucristo reconoce en esta iglesia que no es una iglesia que tenga, dice el versículo, mucha fuerza. Dice, aunque tienes poca fuerza. Pero aunque tiene poca fuerza la iglesia, aunque tal vez no cuenta con gran influencia, no cuenta con grandes recursos, no es una iglesia con gente poderosa, no es una iglesia que tenga mucha fuerza, ha guardado la palabra de Dios y se ha mantenido fiel a Jesucristo. Por esta razón va a permanecer delante de ella una puerta abierta por Jesucristo para que siga siendo iglesia en aquel lugar y siga siendo parte de lo que Cristo está haciendo en aquel entonces con el mensaje. ¿Han querido cerrar la puerta en Filadelfia? Sí. Vemos en el pasaje por lo menos dos formas de oposición a la iglesia de Filadelfia. Es decir, hay dos formas de oposición que vemos que han pretendido cerrar la puerta, pero que finalmente no será cerrada porque es Jesucristo mismo quien la ha abierto. Veamos, por favor, en el versículo 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Se acuerdan? En algunas predicaciones anteriores hay algunas iglesias donde apareció esta sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan? Se hizo mención acerca de esta sinagoga de Satanás, según el versículo 9. Bueno, esta sinagoga de Satanás no es otra cosa que la oposición de devotos judíos que no reconocen, ¿verdad?, a Jesucristo como el Mesías y se están oponiendo fuertemente a los cristianos, que también la mayoría eran de nación judía, pero se están oponiendo a aquellos que han entregado su vida a Jesucristo y le han reconocido como el Mesías y como el Señor. ¿Cuál es la forma que tienen de oponerse, según lo que hemos visto en las predicaciones anteriores, estos devotos judíos? ¿Cómo se están oponiendo a los cristianos? Están diseminando mentiras, están inventando cosas, están desprestigiando a los cristianos en las esferas de poder político, están desprestigiándolo con aquellos que gobiernan. Eso vimos en algunas predicaciones atrás. ¿Se recuerdan? Esta es la forma. Hay una lucha ideológica muy fuerte y no es con guerra, no es con batallas. Solapadamente los judíos devotos, aquellos que practicaban el judaísmo, estaban desprestigiando a los cristianos de tal manera de propiciar algún tipo de persecución por parte de aquellos que gobernaban en aquel entonces. El Señor Jesucristo les dice que finalmente aquellos que se están oponiendo, aquellos que están buscando cerrar la puerta que Él ha abierto, terminarán finalmente postrados a sus pies y reconociendo que Jesucristo está con la iglesia. Ahora, esta oposición de alguna manera también se hace presente en nuestro tiempo. No en esta lucha directamente con judíos o entre religiones,
no necesariamente así. Pero hay ideologías contrarias al Evangelio de Jesucristo, contrarias a Jesucristo, contrarias a las buenas nuevas de salvación, que de la misma manera en que operaron en aquel entonces, buscan hoy día desprestigiar a los cristianos, aquellos que comunican el mensaje del Evangelio y el mensaje del Evangelio mismo. Hoy en día hay ideologías que dicen del cristianismo ser una fe retrógrada, de la edad de piedra, a veces tal vez con razón, por alguna imagen equivocada que nosotros hemos dado. Pero fíjese que hoy día se dice de la fe en Jesucristo, del Evangelio, que es una fe que está coartando la libertad de la gente en muchos sentidos, que es una fe que amenaza contra la libertad a la que aspira nuestra sociedad en general. Se dice solapadamente y a veces abiertamente que el cristianismo, la fe en Jesucristo, amenaza en contra de lo que la sociedad quiere construir hoy en día. Y opera de la misma manera. Muchas veces quienes defienden ciertas ideologías contrarias a la fe en Jesucristo están en las esferas de poder de aquellos que gobiernan o tratan de influenciar de esta manera también. El cristianismo hoy en día, en el hemisferio norte, ya eso ya ha ocurrido, ellos están de vuelta, se ha visto como una fe o creencias que no tienen relevancia con la vida que se quiere vivir. Tal vez, vuelvo a repetir, en muchos casos nosotros mismos hemos sido quienes han propiciado esa mala lectura o esa mala comprensión del Evangelio. Pero hay oposición en nuestra sociedad actual frente a ideologías que menosprecian y están tratando de todo lo que ha significado los valores propios del cristianismo y la fe en Jesucristo, relegarlas, sacarlas, ¿verdad?, del mapa, sacarlas para poder generar una sociedad que se anhela, que se aspira y que se desea bajo otros términos, sin Dios, como hemos visto en otras predicaciones. Entonces, esa oposición, en términos generales, que vivió la iglesia en Filadelfia, de alguna manera nosotros también tenemos que enfrentarla hoy en día. Y es una oposición que busca cerrar la puerta del mensaje del Evangelio, busca desprestigiar el Evangelio o acallar las voces de aquellos que anuncian la buena noticia de Jesucristo. En aquel entonces, la promesa del Señor fue que aquellos opositores al cristianismo, opositores a la fe, finalmente reconocerían que Dios, que Jesucristo estaba con la iglesia y que no podían vencer ni podían derrotarla. Porque Jesucristo, aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad, aquel que gobierna y reina, es el que había abierto la puerta y que este tipo de oposiciones no podía callar, no podía silenciar, no podía cerrar. En el versículo 10 continúa diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Esta idea de probar, para algunos intérpretes bíblicos, tiene que ver con la misma forma en que muchas veces se probó en el Antiguo Testamento a Israel. Y la forma en que se probó muchas veces, o se les puso en algún momento de angustia, fue a través de la invasión de pueblos enemigos que finalmente terminaron destruyendo el reino de Israel en el norte y llevando al cautiverio al reino del sur, a Judá, ¿verdad?, como esclavos o como siervos al imperio babilónico. Entonces, para algunos esta idea de la prueba tiene que ver con ser invadidos. Se va a vivir algún conflicto de este tipo en el futuro. Entonces se propone la idea que efectivamente, cuando uno lee la historia, en el Asia Menor, el Imperio Romano comenzó en algún momento a tambalear, ¿verdad? El Imperio Romano comenzó a desestabilizarse
Y eso trajo consigo en los siglos sucesivos las invasiones de los turcos y la llegada finalmente de otra fe, el maometismo. Pero fíjese que interesante, porque desde este punto de vista histórico, cuando todas las ciudades finalmente caen bajo el dominio turco y esta nueva fe que han traído ellos se termina dispersando en el Asia Menor, en toda esta región, la única ciudad que no cae hasta fines del siglo XIV es Filadelfia. La única ciudad en la cual el testimonio del cristianismo, del evangelio, se mantuvo en pie fue Filadelfia. Y de entre muchas de las iglesias del Asia Menor que se consideran en estas cartas, en el libro de Apocalipsis, la iglesia en Filadelfia es la única que permanece hasta el día de hoy. Esta idea de que vendrá algún tipo de invasión que traerá consigo cambios políticos, cambios sociales, pero que en medio de esos cambios hay una iglesia que se mantendrá en pie con su testimonio, y esa iglesia de Filadelfia es algo que lo podemos comprobar históricamente y es así. Ahora, esto podría hacernos pensar en que un nuevo tipo de oposición tiene que ver también con los cambios políticos y sociales que constantemente se están dando en la historia humana, y que de alguna manera estos cambios políticos o sociales han tratado de poner en peligro o de amenazar la existencia del cristianismo a través de la historia. Pero la fe en Jesucristo sigue hasta el día de hoy. ¿Amén? Nos hace pensar que estos cambios políticos y sociales que tuvieron que enfrentar producto de estas nuevas invasiones de las que fueron objeto y de las cuales solamente Filadelfia se mantuvo en pie, son oposiciones que también hoy día tenemos que enfrentar. Hay un sociólogo actualmente, muy anciano ya, muy viejito, pero sabe leer muy bien nuestros tiempos, nuestra sociedad actual, se llama Zygmunt Bauman. Él habla de una sociedad líquida o de una modernidad líquida. Dice que nuestra sociedad es líquida. Él acuñó esta expresión y lo que él quiere transmitir o quiere decir es que la sociedad no solamente cambia constantemente, siempre hay cambios políticos, siempre hay cambios sociales, pero lo que caracteriza nuestro tiempo es que esos cambios o esa inestabilidad es impredecible. Él dice, si sobre una mesa, si yo sobre el púlpito derramo un poco de agua, el agua va a escurrir en cierto sentido, ¿verdad? Si yo vuelvo a colocar agua en el mismo lugar, la misma cantidad de agua, el agua lo más probable va a correr en sentidos diferentes. No va a escurrir igual. Es impredecible qué forma va a tomar el líquido cuando se derrame. Él dice lo mismo. Los cambios en nuestra sociedad actual, políticos, económicos, sociales, actualmente son impredecibles. No se podría decir a dónde vamos a llegar en unos años más en cuanto a la política o la economía. Son cambios impredecibles en una sociedad líquida. Acuña otros conceptos también en relación a lo líquido, pero gran parte de lo que él postula o de lo que enseña tiene que ver con esto también. Efectivamente, los cambios en nuestra sociedad son permanentes a nivel político, social, económico. Y no sabemos qué cambios tendremos de aquí en adelante hacia el futuro. Pero ¿sabe lo único seguro? Que la puerta que Jesucristo abrió seguirá abierta para anunciar el evangelio del reino, el evangelio de las buenas noticias de salvación. ¿Amén? El Señor Jesucristo le habla a esta iglesia en Filadelfia y le dice que ha puesto esta puerta abierta delante de ellos y que nadie podrá cerrar. Ni la oposición de aquel conflicto ideológico de sus enemigos en aquel tiempo podrán cerrar la puerta como quisieron en algún momento. Ningún tipo de prueba, cambio social, político, ni ningún otro cambio que podamos experimentar
van a cerrar esa puerta que Jesucristo abrió para dar testimonio del Evangelio, para hablar de las buenas noticias, para que el reino sea extendido. Pero fíjese que la razón por la cual le dice esto a la iglesia de Filadelfia es no porque sea una iglesia fuerte, no porque tenga muchos recursos, no porque tenga muchas capacidades, no porque tenga mucha influencia, haya gente poderosa dentro de la comunidad de la iglesia. De hecho, dice que son débiles, no tienen mucha fuerza. Pero la razón por la cual ha dicho a esta iglesia que permanecerá en pie y mantendrá esa puerta abierta para que den testimonio del Evangelio de Jesucristo es porque ellos han guardado su palabra y porque no lo han negado a Él. Y así como en aquel tiempo, hoy en día la puerta sigue abierta, porque Jesucristo la ha abierto. La puerta sigue abierta para comunicar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que aún no conocen el amor de Jesucristo. La puerta sigue abierta y el Evangelio sigue extendiéndose y el reino sigue avanzando. Y yo quiero ser parte de eso, no sé si usted también quiere ser parte. No importa que no tenga fuerza, no importa que piense de sí mismo que no tiene tantos recursos o capacidades. Lo único que el Señor le está diciendo a la iglesia, la única razón que le está dando es que ellos han sabido guardar la palabra y no lo han negado a Él en medio de la oposición, en medio de la presión y en medio del cambio. Han perseverado en su fe. Y hermanos queridos, amigos, amigas, no cabe duda que los tiempos que vivimos y que viviremos en el futuro serán tiempos de cambios, como dice este sociólogo, impredecibles, en todo nivel, y estamos experimentando un montón de cambios, ¿cierto?, que nos traen inseguridades del futuro. Pero una cosa es segura, el Señor seguirá estando con la iglesia, seguirá la puerta abierta para aquellos que se mantienen guardando su palabra y fiel a Él, sean aquellos que ocupen esta oportunidad de la puerta abierta y sigan siendo parte de la misión de Jesucristo, sigan siendo parte de extender el reino, de anunciar las buenas nuevas en el tiempo que nos toca vivir. ¿Amén? El Señor Jesucristo sigue hablándoles a las iglesias en el versículo, a esta iglesia en particular en el versículo 12, y dice: al vencedor o al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Le hace estas promesas que tienen que ver con ser columna en el templo de Dios y nunca más salir de allí. ¿Sabe que la iglesia de Filadelfia, o la ciudad de Filadelfia, era una ciudad terremoteada? En el año 17 después de Cristo vivieron un gran terremoto que destruyó no solamente Filadelfia, sino que las ciudades aledañas. Y dicen los historiadores que las réplicas, que nosotros conocemos muy bien, siguieron varios años. Y cuando venían estas réplicas, constantemente tenían que salir de las casas, como muchos hacemos, pero no hay que hacer, arrancando de la casa. Vivieron unos años constantemente con este sentimiento de inseguridad y de saber que no podían estar siempre en su casa, tenían que en algún momento escapar frente a las posibles réplicas o un posible nuevo terremoto. Jesucristo les da confianza. Ustedes han vivido con esa inseguridad en sus casas, pero yo quiero darle una seguridad. Quiero darle la seguridad que siempre estarán en mi presencia y nunca saldrán de ella, jamás. Les haré parte del lugar de mi misma presencia, le está diciendo en otras palabras. Y continúa diciendo: y nunca más saldrán de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Filadelfia, con los años y por gusto del emperador de turno, cambiaba constantemente de nombre. Se llamó Flavia, se llamó Nueva Cesarea, pero finalmente se llamó Filadelfia. Bueno, primero se llamó Filadelfia, tuvo los cambios de nombres que mencioné, pero al final se llamó Filadelfia. El Señor les dice: yo les voy a dar un nombre nuevo, de verdad.
¿Se da cuenta cómo el Señor ocupa la misma experiencia de vida de la ciudad para comunicar su verdad? Han tenido cambios de nombres, pero yo les aseguro, como Rey soberano, que vive, reina eternamente, yo les daré un nombre nuevo, el nombre de mi ciudad. Yo les aseguro que serán parte de la ciudadanía de esta nueva nación, de este nuevo pueblo, que siempre serán parte y siempre estarán bajo mi nombre. Junto con dar todas estas promesas que de seguro alentaron y entendieron muy bien los habitantes de Filadelfia, termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, hermanas, prestemos oído, mente, corazón, voluntad a las palabras del Señor en esta tarde. Él ha abierto una puerta para el Evangelio. Él ha abierto una puerta para el Evangelio con usted y para usted en el lugar donde usted esté trabajando y con aquellos con quienes usted trabaja diariamente. El Señor ha abierto una puerta para usted en el lugar donde vive. El Señor ha abierto una puerta para ti, querido joven, en el lugar donde estudies. Una puerta que nadie puede cerrar. ¿Enfrentará oposición? Sí, enfrentará oposición de muchas formas y de muchas maneras, que pretenderán cerrar la puerta, pero la puerta no se cierra, porque Jesucristo la abrió. Como comunidad, como iglesia, acá en Providencia, el Señor nos ha permitido tener este templo, tener el edificio y poder reunirnos y congregarnos aquí. Querida iglesia, queridos líderes, esta es una puerta abierta para el Evangelio, para las buenas nuevas, aquí en el Gran Santiago. Es un lugar, como la ciudad de Filadelfia, estratégico. Tanto como iglesia como de manera individual, tenemos que ocupar esta gran oportunidad que Cristo nos presenta de una puerta abierta delante de nosotros, y escuche bien, que nadie puede cerrar, para ser parte de la misión de Jesucristo y llevar el mensaje de buenas nuevas a aquellos que aún no le conocen, a esos corazones que están rotos, pobres, solos, desesperados, sin tener la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo. La pregunta es, aprovecharemos esa oportunidad de esa puerta abierta que Dios nos da en el lugar donde nos toca vivir, donde nos toca trabajar, donde nos toca estudiar? ¿O seremos nosotros los que trataremos de cerrar la puerta con nuestra indiferencia, con nuestra falta de compromiso hacia la misión de Jesucristo? La invitación es, queridos hermanos y hermanas, a ser parte de lo que Dios está haciendo en su mundo, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, allí donde usted está, porque Él ha abierto una puerta para anunciar el Evangelio, para comunicar las buenas noticias de salvación. Y como dije hace un rato atrás, yo quiero ser parte de eso, no sé usted. Seamos parte de eso, queridos hermanos y hermanas, y ocupemos esa posibilidad, esa oportunidad, esa puerta abierta. Aunque seamos débiles, aunque no tengamos mucha fuerza, pero perseveremos en guardar la palabra de Dios, mantenernos fieles a Él, y a pesar de la oposición, el Señor hará su obra a través de usted, a través de mí, allí en el lugar donde nos ha puesto como una puerta abierta para que otros le conozcan. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que hace miles de años, Señor, llegó a la iglesia en Filadelfia. Señor, pero hoy llega también a nosotros, porque es palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que has abierto una puerta que nadie puede cerrar, para que el Evangelio, el mensaje del reino, las buenas nuevas, las buenas noticias, se propaguen en este mundo, en este tiempo, Señor. Y queremos ser parte de eso, Señor. Reconocemos, Señor, que no tenemos mucha fuerza, tal vez no tenemos muchas capacidades, Señor, pero lo único que tú estás mirando, Señor, y esperando ver en nuestras vidas es esa disposición a guardar tu palabra y mantenernos fiel a ti, Señor.
y el resto lo harás tú, porque eres tú quien nos sostiene, eres tú quien tiene a la iglesia en su mano derecha, Señor. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comuna, en nuestra familia, Señor, en el lugar de trabajo, en el lugar donde estudiamos. Señor, porque entendemos que allí tú has puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, que ningún tipo de oposición que se levante hoy en día, ni las ideologías que están en contra de la fe en Jesucristo, Señor, ni los cambios políticos, sociales, económicos, nada, absolutamente nada de lo que venga y tengamos que experimentar podrá cerrar la puerta que tú un día abriste, Señor. Ayúdanos a diligentemente usar esta oportunidad y esta puerta abierta para anunciar, para hacer luz, para dar testimonio allí donde nos tienes, Señor Jesucristo. Gracias porque nos das la promesa, Señor, de que esa puerta está abierta por ti, aquel que es Rey, Señor sobre todo y que tiene toda la autoridad y que tiene todo el poder, Señor, y nadie puede cerrarla. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, fieles a tu palabra, y en nuestra fragilidad y en nuestra debilidad ver cómo tú obras, cómo tú te glorificas, cómo tú, Señor, hablas a aquellos que aún no te conocen. Señor, queremos ocupar esa puerta abierta. Señor, queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén.